Hola amigos, es un placer y una bendición encontrarme otra vez con ustedes para compartir algunos minutos meditando los textos sagrados para extraer de ellos un aprendizaje para nuestras vidas. De la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, tomamos la cita base para hoy, cuyo tema central es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo ser humano tiene el deseo de agradar a Dios, y la Biblia nos habla de la necesidad de la fe para lograrlo. Para que se pueda tener una visión más amplia de la fórmula para agradar a Dios, hay que entender más a fondo qué es esa palabra tan pequeña pero tan importante. En el verso 1 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Las cosas que existen y que nuestros ojos pueden captar fueron hechas a partir de las cosas que el ojo humano no podía ver, pues estaban en otra dimensión. La fe es algo real, basada en cosas que no se ven, pero que son halladas en las promesas divinas. Y como lo que Dios promete se cumple, esa palabra es el fundamento para la fe en su cumplimiento. La fe en la materialización de las promesas divinas agrada a Dios. Aquel que busca a Dios, que eleva a Él una oración, tiene que creer que Él existe y que tiene poder para recompensar a los creyentes en Él, que le buscan de todo corazón. Fe es también revelación de la palabra de Dios para el tiempo en que la persona vive. Por eso Abel agradó a Dios ofreciendo un sacrificio que representaba el plan de redención para el ser humano. El sacrificio del Cordero era tipo y figura del sacrificio que Cristo llevaría a cabo miles de años después para quitar el pecado del mundo. Antes del sacrificio perfecto, la fórmula para el ser humano expiar sus pecados era el sacrificio de un animal. Caín buscó lo que le parecía agradable a los ojos, una ofrenda bien adornada, basada en sus ideas, pero sin una correspondencia celestial. Flores y frutos del campo no cubren el pecado, pues está escrito que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios aceptaba aquel animal como sustituto que daba su vida en lugar de la persona. La fe es la mano que toma las promesas de Dios y hace que se materialicen. Hombres de fe son aquellos que toman las promesas de Dios y dicen: esas promesas son mías. Su cumplimiento no depende de las circunstancias humanas. Por eso Sara, aun siendo estéril y pasada de edad para engendrar hijos, recibió fuerzas para concebir, pues ella creía en la promesa de que sería madre de naciones. Hoy podemos ver que de Isaac salió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la incontable arena del mar. Y cómo tener una fe como la de los patriarcas y los profetas, por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la manera de despertar la fe en el alma de la persona. San Pablo, en su carta a los romanos, dijo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación del Evangelio es lo que produce la fe. Por eso, el mismo Jesucristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación es un asunto de fe.
De la fe depende el futuro de una persona. No solo el futuro en esta vida terrena, sino su futuro eterno. Pero Dios no interfiere en el libre albedrío del ser humano. Él le ha dado facultad para creer o para no creer. Es una decisión personal tomar las promesas divinas como algo real, con fe en su cumplimiento, o rechazarlas. La decisión le toca a la persona, así como las consecuencias de esa decisión recaerán sobre ella. Nos toca hacer buenas elecciones en nuestra vida, siempre con una mirada en las promesas de Dios para nuestro tiempo. Los ojos de la fe, la mano poderosa de la fe, los pasos de la fe, todas esas expresiones hablan de un cuerpo que no es este cuerpo de carne y huesos que tenemos. Habla de un cuerpo que habita la dimensión celestial y que desde allá puede ver y palpar el cumplimiento de las promesas que serán materializadas en la tierra. Tengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos para ver y creer y comprender las promesas de Dios para nuestro tiempo, y que podamos agradar a Dios en espíritu y en verdad, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios les bendiga grandemente.